Perdón, que tenía el micrófono. Buenas tardes a todos. La gente va entrando, pero bueno, son las 5. Vamos a comenzar. Bienvenidos primero a los 6 ponentes que tenemos con nosotros. Muchísimas gracias por participar en este laboratorio y gracias a todos los que os vais enganchando porque os ha parecido de interés lo que vamos hoy a contar aquí, o nos van a contar ellos más bien, ¿no? Los laboratorios del Foro de las Ciudades de Madrid se celebran previamente a la edición de cada foro. Este año nos toca porque es una edición, es una convocatoria bienal. Es del 9 al 11 de junio de 2026. Estáis todos invitadísimos a participar. Y solemos tocar las temáticas más importantes del propio programa que estamos componiendo y en breve se hará público. Hoy, como ya sabréis todos que os estáis enganchando, toca hablar de naturaleza urbana y además, bueno, pues lo hemos querido enfocar hacia este concepto del titular, ¿no? De territorios adaptativos y saludables, ¿no? La salud por un lado, el bienestar humano de las ciudades, pero también introduciendo el elemento de la adaptación al cambio climático tan importante en estos momentos, porque además va a ser una de las temáticas principales del Foro de las Ciudades de junio. Todas las sesiones de la naturaleza urbana propiamente dicha se van a celebrar el 10 de junio, miércoles por la mañana. Habrá 4 sesiones y además haremos entrega de la tercera edición de nuestro premio Árbol. Las bases del premio están en la web del foro. Lo digo por si hay alguna ciudad o territorio que nos esté viendo y que quiera presentar su candidatura. Tengo que excusar a David Moneo, que es el director de certámenes de IFEMA, porque le ha surgido un contratiempo de última hora y no va a poder saludaros. Bueno, yo os saludo en su nombre y en el nombre de IFEMA Madrid. Y sin más, voy a presentaros del tirón y así luego, si queréis, se hace más fluida la conversación. Tenéis, para los que nos estáis viendo, un chat en el que podríais hacer comentarios, alguna pregunta, si es que tenemos tiempo para trasladársela a los participantes. Tenemos con nosotros, y siguiendo el orden del programa que habéis recibido, a Paula Artime, que es ingeniera técnica forestal, y ella viene en representación de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la AEPJP. Ella es vocal de la asociación. Luego ya nos contará qué casos de éxito nos va a contar. Tenemos también a Iñaki Viñuela, biólogo por la Universidad del País Vasco y paisajista por la Universidad Politécnica de Madrid, que viene en nombre de la Asociación Española de Paisajistas. Él es el presidente de la AEP. Ignacio Sainz es ingeniero agrónomo por la UPM y máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde, que viene en representación de la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde, ASEJA. También está con nosotros Juan María Odriozola, que es el representante, viene en representación de la Asociación Española de Arboricultura, AEA. Eres representante, pero si no me han informado mal, en breve vas a ocupar un cargo de mayor responsabilidad dentro de la asociación, ya nos lo contarás luego. Él es técnico municipal del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, es responsable de arbolado. Nuria Preciado es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y es jefa de renaturalización urbana en el área de ciudades de la Fundación Biodiversidad. Y finalmente tenemos con nosotros a Gabriel Dorado, que es el director del máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la UPM. Es ingeniero forestal y máster en restauración de ecosistemas. Es el coordinador del jurado del Premio Árbol, de nuestro Premio Árbol del Foro de las Ciudades, desde que se constituyó hace ya 2 ediciones. Por eso es la tercera edición la que vamos a otorgar ahora en junio del 2026. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por participar. Vamos a comenzar en este primer bloque, en el que, bueno, vamos a hablar un poquito de vuestra visión desde vuestras desde de vuestras diferentes organizaciones y academia, en el caso de Gabriel, sobre la situación de la naturaleza urbana, para luego pasar a esa segunda parte en la que nos vais a contar esos casos prácticos concretos que habéis seleccionado para esta tarde. Entonces, siguiendo un poco el orden del programa, Paula, tú eres la primera en intervenir. La cuestión está en que, bueno, parece que el concepto de naturaleza urbana, infraestructuras verdes, soluciones basadas en la naturaleza, está avanzando, parece, ¿no? Cada vez con más velocidad en las ciudades españolas. Pero, ¿qué diagnóstico haces tú y los demás sobre este avance y cuál es el estado actual
de la incorporación de la naturaleza urbana dentro de los entornos, dentro de las propias ciudades. Paula, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues desde la asociación, desde la AEPJP, tenemos muy claro que para nosotros naturaleza urbana le damos un rango incluso mayor, que es infraestructura verde urbana, ¿no? Y queremos poner un poco al mismo nivel que el resto de infraestructuras que existen en la ciudad, ya que estamos convencidos de que va a ser un elemento fundamental para esa adaptación al cambio climático que comentabas antes. Para nosotros la infraestructura verde urbana es única, aunque es diversa, tiene diversas formas, usos, extensiones, pero la entendemos como un todo en el que pueden entrar parques, jardines, zonas verdes, zonas extensivas, el arbolado urbano, por supuesto, los alcorques, todo elemento verde que exista en la ciudad. Y cuando digo todo elemento verde, también hablo de sitios que no son usados, que pasan un poco desapercibidos, que en muchas ocasiones no se incluyen dentro de infraestructura verde y que creo es hacia donde tenemos que mirar, ¿no? A esos espacios de oportunidad que en estos momentos no estamos valorando y no estamos quizás sacando todos los servicios ecosistémicos que pudiéramos de ellos. Y bueno, pues mis casos de éxito van un poco por ahí. Luego, por otro lado, creo que los gestores a cualquier nivel, desde el gestor desde el paisajista, Iñaki, que empieza un proyecto, debe tener en cuenta a la ciudadanía, ¿no? Y es algo que hasta el momento quizás nos hemos olvidado y que ahora es cuando hemos empezado a poner en valor no tanto las necesidades, pero sí que las opiniones del ciudadano y sobre todo cómo le transmitimos todo el trabajo que hacemos y todos los beneficios que la infraestructura verde urbana les aporta. Los gestores luego se encuentran con ciudadanía que sí que valoran un jardín, pero que sí que les molesta un árbol enfrente de su ventana, ¿no? Y exige una poda drástica. O simplemente que no sabe muy bien todos los beneficios que conlleva tener un árbol enfrente de su ventana. Y creo que eso es algo importante porque vamos al siguiente reto, que es que la ciudadanía al final tiene la capacidad de poder transmitir a los gestores que realizan presupuestos, que en este caso son los políticos, para que doten los servicios de un presupuesto adecuado para no solo poner en marcha proyectos, sino sobre todo para luego llevar una conservación, un mantenimiento adecuado de los mismos. O sea que yo me quedo con eso, que debemos buscar los espacios de oportunidad, que debemos ponerlos en valor, que debemos explicar quizás mejor al ciudadano, perder un poquito más de tiempo en que el ciudadano comprenda nuestro trabajo y comprenda los beneficios de nuestro trabajo, porque está claro que hemos hecho un cambio, ¿no? De ornato a salud y creo que siempre ha estado ahí, pero que ni nosotros mismos los profesionales nos lo creíamos y ahora ya nos lo creemos, pues ahora se lo tiene que creer la ciudadanía y creo que ahí todavía tenemos mucho trabajo porque es el ciudadano el que realmente puede pedir unos servicios de calidad y exigir unos presupuestos adecuados. Muchas gracias, Pablo. Has tocado un montón de cosas, desde luego. Sí. Has mencionado a los paisajistas, precisamente Sí. el siguiente en intervenir va a ser Iñaki Viñuelas de la AEP. Decía Paula, cuando el paisajista inicia el proyecto, bueno, una de vuestras batallas históricas es realmente el reconocimiento, ¿no? de esa labor y de esa función profesional, ¿no? Iñaki, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias, gracias a todos, a todas por venir, a IFEMA y al Foro de las Ciudades. Efectivamente, hay muchos temas. Luego, si queréis, hablamos del reconocimiento, que yo creo que es fundamental y, desde luego, es uno de los principales objetivos que tiene nuestra asociación. Pero antes de hablar, o bueno, antes de meternos de lleno en los casos de éxito o en acciones concretas, sí que me gustaría aclarar que yo voy a hablar eh, desde el punto de vista de la profesión y de los profesionales. Tengo algún caso de éxito, lo podemos comentar, pero me parece más importante, por lo menos para nosotros, poner sobre la mesa eh, cómo determinadas ciudades han gestionado sus planes de, como decía Paula, de infraestructura verde o de renaturalización o de que, bueno, como lo queramos llamar, o hasta donde quiera llegar cada ciudad respecto al paisajismo. Entonces, lo que quiero decir es que estas ciudades han incorporado desde el principio en sus planes estratégicos a los paisajistas para su desarrollo. Eh, y esto yo creo que es, para nosotros, desde luego, es la clave y es el futuro. Nosotros trabajamos como grupo de profesionales heterogéneo en diferentes escalas, pero desde luego la escala territorial o la escala local es una de ellas. Y dentro de nuestro colectivo tenemos un montón de profesionales que trabajan esta escala y, como decías tú también, Carlos, bueno, pues llevamos años trabajando con temas de restauración de la naturaleza, de soluciones basadas en la naturaleza, de servicios ecosistémicos, regeneración de ecosistemas, infraestructura verde, azul, etcétera. Eh, entonces, también me gustaría hacer una reflexión que normalmente siempre hago cuando hablo de la profesión y de la renaturalización. Estamos ahora en un momento en el que todas las ciudades, o la mayoría, y seguramente a corto plazo serán todas, eh, sienten esa necesidad de renaturalizarse. Entonces, la reflexión es: ¿por qué nos tenemos que renaturalizar, no? Pues la respuesta es obvia, y es porque nos hemos desnaturalizado. En algún momento del crecimiento loco que llevan las ciudades, pues nos hemos desnaturalizado. Entonces, estamos en este punto, en este momento histórico, en el que creo que es muy importante no cometer los mismos errores que se cometieron cuando se desnaturalizaron. No podemos hacer las cosas de la misma manera, ni deben hacer las cosas aquellos que las desnaturalizaron. Es decir, mi llamamiento ahora a todas las entidades públicas, privadas, asociaciones, es que cuenten con otro tipo de profesionales. Bueno, aquí y en este panel veo gente muy afín, con lo cual entiendo que eso también está pasando, pero sí me parece muy importante cambiar la visión o cambiar la manera de abordar estos proyectos de renaturalización. Y en lo que a nosotros nos afecta, creo que los paisajistas tienen que formar parte de esos equipos, tienen que tener voz y tienen que poder tener una opinión y un papel más importante de lo que históricamente hemos venido teniendo. También es verdad que lo que decía, igual en el imaginario colectivo nos dedicábamos a hacer jardincitos o a hacer otro tipo de cosas, pero esto ya no es así. Ya tenemos 3 grados de paisajismo más bastantes estudios de posgrado, como el de Gabriel, en el que se forman auténticos profesionales en esta materia en concreto y en otras, pero cada vez más en lo que es la renaturalización urbana y la regeneración urbana. Em, Luego lo hablaré, pero, por ejemplo, los dos ejemplos que he traído, no sé si los puedo desvelar ya o... Bueno, déjalo para luego. Vale, pues lo dejo para luego. Lo que tienen es, me gustan, bueno, aparte porque he tenido más contacto con estos municipios, es la manera de abordar sus proyectos, que también luego seguramente lo veremos. En la mayoría de los proyectos de renaturalización son similares. Al final consiste en lo que decía también Paula, traer la naturaleza a la ciudad en los diferentes espacios de oportunidad y, por supuesto, poner en valor y mejorar lo que ya existe. Pero estos dos municipios lo han abordado, digamos que de una manera diferente. Uno de ellos ha incorporado un paisajista en su equipo municipal, y el otro, que es la manera más habitual, digamos, ha contado con un equipo de paisajistas en todo el desarrollo de los planes y los proyectos de infraestructura verde.
hablando y retomo, ya con esto acabo, el tema del reconocimiento. Para nosotros es muy complicado también entrar en las administraciones como paisajistas, porque efectivamente no es una profesión que ahora mismo esté reconocida. Aunque haya egresados, digamos, del grado de paisajismo, no tenemos unas competencias, bueno, reales, ¿vale? Entonces, para los municipios o para las entidades que quieren realmente contar con un paisajista, pues es complicado porque, bueno, paisajista ahora mismo seríamos los socios de la asociación y todos los licenciados en paisajismo, ¿vale? Pero es verdad que a la hora de aplicar competencias o de responsabilidades, pues estamos en una especie de limbo de la que seguramente saldremos pronto, pero que no ese es el momento. Entonces, ahora mismo dependemos un poco de la buena voluntad o de la sensibilidad de los promotores de estas iniciativas para que cuenten con nosotros. Pues esa es nuestra situación actual y contra la que estamos luchando, bueno, sí, en todo momento. Si Bien, quieres lo dejo. gracias. Gracias, Iñaki. Sin duda, Nada. has planteado algo de lo que hay que hablar también, y es que hay ciudades líderes en la renaturalización, igual que hay ciudades líderes en la lucha contra la contaminación del aire, o en la movilidad, o en la energía, o en la economía circular. Que unas ciudades cumplen y hacen bien sus deberes y otras no tanto, ¿no? Como todo en la vida, pero así es, y por eso hemos querido enfocar esta segunda parte al tema de los casos prácticos, ¿no? Y buena pregunta esta que te has hecho de, sí, estamos renaturalizando, pero ¿por qué tenemos que renaturalizar? Es decir, creo que eso, en línea con lo que decía Paula de la ciudadanía, es como muy pedagógico explicar por qué existe esa necesidad, ¿no? Y quienes están, en cierto modo, al pie del cañón son las empresas. Y ahora le toca a Ignacio Sáenz, que representa a SEJA, que es la asociación que agrupa, pues yo no sé si a todas, pero digamos que a la mayoría de las grandes empresas que trabajan el espacio verde dentro de las ciudades, los que están encima de la gestión. Ignacio, cuando quieras. Pues buenas tardes. Bien, a tenor de la pregunta que hacías al inicio, Carlos, yo el momento lo veo, el momento actual con respecto a la infraestructura verde y las zonas verdes, lo veo con mucho optimismo y mucha ilusión. La verdad es que parece que todo esto ya parece verse en la foto, ¿no? Eh, Vivimos en un momento donde ya existe una demanda real, explícita y creciente de la ciudadanía de vivir en entornos urbanos con mayor presencia de naturaleza. Ya no es una naturaleza a modo decorativa, ornamental, ¿no? Es ya una naturaleza que, que viene a ser una parte esencial de la calidad de vida de las personas, lo hemos hablado, del confort térmico, de la salud y del bienestar cotidiano. Esta es una de las patas que sostiene esta situación actual. Otra parte es que esta demanda social ya se traduce o ya se ve reflejada de forma muy clara en el marco de las políticas europeas, eh, que ponen ya en la agenda urbana pues, temas de biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza y demás. Y ya se están transponiendo a ámbito nacional, pues están dando lugar a instrumentos ya muy importantes, ¿no? Que ponen ya las piedras clave de todo esto, ¿no? Como son la Estrategia Nacional de la Infraestructura Verde Urbana, Conectividad y Restauración Ecológicas, y muy recientemente la Ley de Restauración de la Naturaleza, que consolida ya la manera en la que tenemos que ver la morfología, la concepción o este cambio de paradigma de la concepción y planificación de la morfología de las ciudades. A todo esto también veo que ya hay una visión distinta, ¿no? De lo que es ya la infraestructura verde y cómo está dentro de la ciudad. Ya no tenemos una visión de la naturaleza o de la infraestructura verde o de las zonas verdes de las ciudades, ya no la tenemos como una exposición decorativa, ornamental o simplemente de áreas de esparcimiento. Yo ya estoy viendo, o sea, ya se percibe que esto tiene ya un valor ecosistémico y un valor de alguna manera
funcional, ¿no? Ya está en todos presentes, o ya empezamos a ver, aunque decía Paula, efectivamente, nos falta todavía un poco de educación y de enseñar estas cosas, ¿no? Pues todos los servicios ecosistémicos que ya está prestando estas estructuras verdes que efectivamente ya no hablamos, ya tenemos que hablar del término a mayores de infraestructura verde urbana, ¿no? En este contexto, pues ahora si estamos pensando en la infraestructura verde urbana o la infraestructura verde periurbana, y ya no digamos si somos capaces en algunas ciudades de conexionar ambas, ya vamos a empezar a tratar con entornos muchísimo más complejos de lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados, ¿no? Ya estamos hablando de sistemas vivos, continuos, dinámicos y con una biodiversidad muy superior. Desde el punto de vista de las empresas, bueno, pues las empresas están preparadas o se están preparando, ¿no? Y son plenamente conscientes de que este cambio no es coyuntural, ya es un cambio estructural. Y lo que más veo yo en esta gestión de estos nuevos entornos, pues la necesidad imperiosa, o así me lo parece a mí, ya de equipos multidisciplinares potentes, pues capaces de abordar ya de forma integral aspectos ecológicos, técnicos, paisajísticos, sociales que hablábamos antes, ¿no? Ya no estamos hablando solo de jardinería, estamos hablando de una infraestructura verde como una parte esencial de la ciudad. En este sentido, ASEJA, junto con la FEM y junto con EPJP, pues ya viene de un tiempo a esta parte desarrollando distintos documentos técnicos de apoyo que facilitan a las administraciones públicas la adaptación de los pliegos y modelos de contratación a esta nueva realidad. Pues se trata de dotar de herramientas técnicas a las corporaciones locales, a los técnicos municipales que les den apoyo en todo esto. En este punto, destacar una de las últimas cosas que se ha hecho desde ASEJA y la FEN y APJP, como decía, es un documento de tablas económicas para la guía de la contratación de servicios de infraestructura verde con inversión. A mí me parece importante y no podemos olvidar que este objetivo que tenemos con respecto a la naturalización y la infraestructura verde urbana va a requerir de inversiones muy importantes. También se estaba hablando antes, ¿no? Ya no solamente para la creación, sino también para la renaturalización o para el mantenimiento sostenible, siempre que se pueda, de todas estas infraestructuras. Entonces, todo esto nace pues eso, de ayudar a las entidades locales y municipales, pues, eh, a, a trabajar en esta nueva línea de infraestructura verde dentro de los municipios. Un tema ya muy manido también y que simplemente lo esbozo es la colaboración público-privada, ¿no? Que ya bueno, se presenta como una herramienta principal para avanzar con mayor rapidez y eficacia hacia nuestros objetivos. Muy bien, gracias, Ignacio. Sí, es muy importante y realmente cierto que desde unos años a esta parte empezamos a tener una arquitectura ideológica a través de normas, a través de nuevas estrategias, que están ayudando también a soportar la necesidad de ese cambio y esa transformación. Con nosotros también está Juan María Odriozola, perdón, representando a la Asociación Española de Arboricultura. Juan María, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Nada, coincido con todos los colegas que han hablado previamente y bueno, en el caso de la EA y en mi caso particular, bueno, pues entendemos que el árbol es la palanca de transformación urbana y climática. Dentro de todos los planes de naturaleza urbana, infraestructuras verdes, ¿no? Estrategias, planes, proyectos y demás. Eh, Entendemos que es un elemento principal en todas estas estrategias y lo abordamos como algo muy consciente, lo que quiere decir que lo que estamos percibiendo es quizás todavía una falta de conocimiento de la realidad del árbol en todos estos grandes planes y proyectos y demás eh, que necesitan para que sean exitosos pues una serie de condicionantes, ¿no? Que todavía no sé si se dan a la hora de estructurar estas estrategias, proyectos y demás. Como son pues, unos buenos equipos donde los arboristas estén presentes, arboristas
de formación, que tengan a su alcance herramientas pues, adecuadas, ¿no? Para la gestión y el análisis previo a la concepción de los proyectos. También vemos que hay una falta real de presupuestos, que si esto también va a la par de quizás de la concienciación política y un poco las estrategias de cada municipio, ¿no? Pues todavía estamos un poco en la fase, creemos, de un greenwashing que necesita realmente una implicación real, un, realmente una conciencia, ¿no? Una conciencia que aporte luego medios para poder hacer reales estos proyectos, como son los presupuestos. El tema de la comunicación es súper importante y también hay que trabajarlo y generar estrategias y oportunidades de comunicación que pongan en valor tanto la figura del árbol en particular como el conjunto, ¿no? El conjunto de esta naturaleza urbana, infraestructuras verdes, donde el árbol es un elemento muy cohesionador. Y desde la asociación, pues tenemos la idea en esta nueva legislatura, pues de aumentar las alianzas estratégicas con otras cuerpos profesionales, universidades o entidades, de manera de poder aportar digamos, nuestra capacidad técnica, ¿no? De gestión del árbol en concreto. Queremos también mejorar el nivel formativo de los profesionales, creando un recorrido adaptado a la realidad. Existen unas certificaciones también que están en vigor, digamos, el European Tree Technician, el European Tree Worker, que también deben ser, tendemos, tenidas en mayor consideración y valoradas a la hora de formar estos equipos que van a desarrollar todos estos planes. Hay que acercar la arboricultura a la universidad, hay que promocionar la investigación y la formación técnica. Con todo esto conseguiremos darle ese toque real a todos estos planes y hacer que sean pues, un éxito, ¿no? La normativa también actualmente pues, existe, pero es mejorable. Habría que pues, impulsar nuevas normativas de protección, de ejecución, bueno, una serie de normativas que van evolucionando y hay que adaptar. Y como digo, pues la comunicación y la divulgación es muy importante pues, para trasladar al ciudadano la realidad la realidad del árbol en la ciudad, que es una realidad un poco fastidiada, vamos a decir, y que requiere una muy buena relación técnica, ¿no? Un poco pongo el foco en el árbol a escala árbol. Yo entiendo que los paisajistas y demás colegas están en una escala superior, pero todo empieza, digamos, con haciendo una buena plantación y un árbol de futuro. Muy bien, gracias, Juan. Has introducido otros elementos nuevos como la formación y las barreras económicas. Precisamente ahora le va a tocar a Nuria Preciado de la Fundación Biodiversidad, que es la representante, digamos, de la administración, que, bueno, ya lleváis varios años lanzando convocatorias para ayudas directas a las ciudades para proyectos de renaturalización. Lo enlazo con lo que decía Juan María, ¿no? Que luego también está el problema del dinero, de la inversión y de que los ciudadanos comprendan esa inversión, ¿no? Nuria, todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Pues también, bueno, nos preguntabas cómo nos veíamos, ¿no? En este momento. Yo también soy optimista y la verdad es que escuchándoos a todos los que habéis hablado previamente, me complace ver que ya diferentes perfiles y diferentes profesionales de este sector
confluimos en criterios muy comunes. Esto no ocurría hace no mucho, entonces creo que hemos avanzado mucho en unos pocos años y que tenemos por delante un avance muy importante. Efectivamente, nosotros trabajamos desde la Fundación Biodiversidad para gestionar fondos europeos destinados precisamente a la renaturalización de ciudades, entendidas como, ¿por qué renaturalización? Pues como decía Iñaki, porque las desnaturalizamos. Y haber distanciado la naturaleza de las ciudades, pues ya hemos visto que ha supuesto pues, unos costes económicos, de salud, de bienestar, de calidad de vida inasumibles, inaceptables y tenemos que revertir. Tenemos que reforzar de nuevo el papel de la naturaleza en la ciudad, haciéndola aliada de un nuevo urbanismo y en forma de esa física, de esa infraestructura verde que también apuntaba Paula. Son conceptos que al principio no todos estábamos hablando de lo mismo cuando los nombrábamos y siento que cada vez confluimos más. Quiero aportar un concepto que no se ha nombrado, aunque creo que está ahí patente, y es que la naturaleza y la infraestructura verde es importante en el sentido de que tenga una funcionalidad ecológica, porque lo que buscamos de la naturaleza, aparte de la belleza, es la funcionalidad ecológica. La naturaleza se autorrestaura, la naturaleza funciona por sí misma y nosotros queremos aprender ese funcionamiento para aplicarlo a nuestras ciudades. Así que es importantísimo que todos nuestros proyectos tengan enfoque ecológico, porque los sistemas ecológicos tienden a ser estables. Y nosotros necesitamos esa biodiversidad porque un número elevado de elementos vivos va a suponer muchas más relaciones entre ellos y, por tanto, una amortiguación a las perturbaciones constantes que están en el medio urbano. Y ahora además tenemos unas perturbaciones extras que son las derivadas del cambio climático y también tenemos que buscar en la naturaleza ese aliado para afrontar el cambio climático y también igualmente en la biodiversidad. Así que efectivamente necesitamos nuevos perfiles, también se ha dicho, pero yo abogo mucho por los equipos multidisciplinares, porque es muy compleja el medio urbano, desde lo social, la planificación, la ingeniería, las infraestructuras existentes, hasta este nuevo elemento ecológico, que necesitamos trabajar equipos, ¿verdad?, multidisciplinares. Bueno, con este enfoque también hablamos mucho de dinero. Aquí está la Fundación Biodiversidad y estos fondos, pero finalmente lo que podemos ofrecer pues son, sí, en conjunto parece mucho dinero. Desde finales de 2021 pues tenemos 73 proyectos en marcha con 194 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero con una media de 3-4 millones por proyecto. Ahora hemos arrancado otra nueva edición, otra nueva convocatoria, en este caso con fondos FEDER, que es de nuevo casi 40 millones de euros. Pero realmente son esos pocos millones para una ciudad y buscamos que tengan el máximo de efecto posible. Para ello, no vale solo con hacer una acción concreta, sino garantizar que esa acción se hace dentro de un marco de planificación y estratégico tal que permita que esa acción concreta pueda funcionar quizás como piloto de muchos otros casos en esa ciudad y en otros, pero en esa ciudad sobre todo, que pueden replicarse y por lo tanto escalar los resultados que ofrece esa acción concreta. Y también buscamos y pedimos, es absolutamente necesario tener ese marco estratégico para esas acciones B que llamamos sobre el territorio, y también es necesario implementar acciones transversales donde tocamos la gobernanza, la participación, la comunicación y la sensibilización y el seguimiento, porque generamos mucho conocimiento y necesitamos hacer seguimiento de todo esto que hemos realizado para también conocer el éxito de las soluciones implementadas, porque estamos en una nueva disciplina. En muchos casos no tenemos resultados claros todavía probados y muy rodados de que esto funciona,
estamos aprendiendo entre todos en este ecosistema, de los que creo que aquí hay buenos representantes. Entonces, compartir este resultado es muy importante. Por eso también nosotros, aparte de la gestión de las convocatorias, hemos puesto el esfuerzo en generar una comunidad de práctica que hemos llamado Naturbana Conecta, con la idea de que las entidades que están pues desarrollando un grandísimo conocimiento con esta experiencia puedan compartir experiencias y conocimiento para ir avanzando entre todos. Y Naturbana Conecta también está pensada para integrar a los profesionales como los que estáis aquí presentes, las entidades diferentes, las asociaciones, y de modo que todos podamos realmente sumar ese conocimiento. Así que, bueno, pues hoy precisamente pues traeré algún ejemplo de lo que creo que es algún caso de planificación importante y de cómo tratar el aspecto de biodiversidad, porque igualmente nos falta bastante conocimiento. Esto sería uno de los grandes retos que diría que tenemos por delante. Hay muy poco conocimiento capaz de aplicar enfoque ecológico hoy día tanto a la planificación, al diseño, como al mantenimiento y seguimiento posterior. Y bueno, pues en el caso de biodiversidad, pues nos hemos encontrado que el tratamiento de la biodiversidad en muchos proyectos es de algún modo algo superficial, ¿no? Instalar nidos y refugios, cuando en realidad necesitamos tener un conocimiento previo. La biodiversidad nos exige pues diagnosticar, conocer y hacer un seguimiento biológico. Y esto pues es algo que sí, que algunos proyectos ya lo están integrando y creo bueno, que podré también poner algún ejemplo sobre la marcha. Muy bien, muchísimas gracias, Nuria. Claro, la funcionalidad ecológica, la biodiversidad, que no deja de ser un poco el objetivo posiblemente principal, ¿no? O uno de los objetivos principales en cualquier intervención en la naturaleza, en entornos urbanos. Y de todas estas complejidades y barreras de la situación actual, seguramente que tiene un buen recopilatorio Gabriel Dorado, porque es la parte de la academia la que forma, por decirlo de alguna manera, a quienes van a trabajar en el futuro en estas cuestiones. Y desde esa perspectiva, Gabriel, adelante con tu intervención. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Me tienes en muy buena estima. Yo no sé si valgo tanto como tú me quieres. En cualquier caso, es un placer compartir esta mesa con tan magníficos ponentes. Yo personalmente no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, Nuria. Creo que es fundamental el tener esta conceptualización de la renaturalización y de la necesidad de introducir infraestructura verde dentro de nuestras ciudades. Creo que es un momento dulce, es decir, hoy día, pues en todos los ayuntamientos, grandes, medianos y pequeños, se habla de esto. Afortunadamente tenemos ya una estrategia europea, tenemos una estrategia nacional de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica y tenemos la normativa de restauración de la naturaleza, que es fundamental su aplicación para poder aplicar todos estos elementos. Tenemos esos elementos, pero que son estrategias. En el año 2026 deberían estar ya, si no me equivoco, redactadas las estrategias regionales de infraestructura verde y creo que tenemos muy pocas, sino en el horno, con lo cual vamos un poco retrasados. Y las infraestructuras municipales, las estrategias municipales también deberían estar estudiándose para ponerlas en marcha. Y yo creo que también vamos un poco retrasados. Sin embargo, la mayoría de los técnicos, la mayoría de los que realmente están abordando estos problemas desde la gestión diaria de las ciudades, pues hablas con ellos y casi todos están absolutamente mentalizados, están
bien formados, conocen lo que tienen que hacer, pero sin embargo se encuentran con múltiples problemas todos los días para desarrollar su labor en las buenas condiciones que ellos pretenden. Por un lado, por falta de financiación suficiente por parte de las ciudades. Por otro lado, porque la ciudadanía todavía no acaba de comprender por qué no hay que podar los árboles y sin embargo exigen que todos los años los árboles se lastimen, se le dañen, haciendo unas podas excesivas sin necesidad de ellos. Muchas veces simplemente porque las empresas también responden a unos procesos económicos que si el ayuntamiento no les contrata las podas, pues se quedan sin trabajo, ¿no? Con lo cual, pues es un poco la pescadilla que se mueve la cola. O porque si no podan en un tiempo determinado, pues resulta que caen las hojas y luego cuesta mucho más barrer las hojas de la calle que realizar la poda. Es decir, eh, por un lado, se conoce perfectamente cuáles son los procesos adecuados para hacer las cosas bien, pero hay determinadas inercias que llevan tanto a las instituciones como a las empresas o a la ciudadanía a exigir que se hagan las cosas no tan bien, como no deberían hacerse. Bueno, ese es un problema que yo creo que con fuerza de voluntad, con comunicación, con formación, podemos ir poco a poco intentando resolver. Nos llevará nuestro tiempo, pero por esto mismo es precisamente importante que se definan estas estrategias a nivel municipal, ¿m? Y tener pues claras todas estas filosofías de buen funcionamiento, de buen manejo y para llegar a buenos resultados a la hora no solo de implantar infraestructura verde, sino de mantener de forma que sea capaz de dar todos los servicios ecosistémicos a la ciudadanía que se pretende de una buena infraestructura verde, que en definitiva se derivan en bienestar y salud para los ciudadanos. Es el resumen al que se llega. Si nosotros en nuestras ciudades conseguimos hacer unas buenas renaturalizaciones, tener una buena infraestructura verde, al final eso derivará en que nuestros ciudadanos van a estar mejor, van a tener más salud, tanto física como mental, y van a tener, a tener un bienestar pues más desarrollado, ¿no? Claro, bueno, pues esto, eh, algunos insistimos en hacer esta comunicación, en hacer esta formación y creo que es fundamental. Hay muchas ciudades que están trabajando bien, están trabajando correctamente, pero sin embargo hay otras que, bueno, ya he oído el término esta tarde, que les preocupa más el dar una imagen haciendo greenwashing, de tal forma que parezca que hacen, aunque hacen justamente lo contrario. Bueno, pues esto también es necesario que lo critiquemos entre todos, porque no es el objetivo de la renaturalización, por ejemplo, el generar plazas duras donde se puedan poner mercadillos o terrazas que sirvan para, bueno, generar microeconomías o macroeconomías, ¿no? Bueno, es preferible que en las plazas haya vegetación, haya vida silvestre y que sirvan como nodos de infraestructura verde que enlazados con otros conectores permitan llevar al centro de las ciudades elementos naturales, elementos de infraestructura verde. Claro, gracias, Gabriel. La verdad es que habéis dado con un montón de aspectos en esta primera ronda. Hay dos manos levantadas, entonces voy a dar primero estas palabras y luego ya continuamos. Iñaki. Sí, mira, quería
A raíz de un comentario que ha hecho Ignacio, me gustaría, bueno, ponerlo encima de la mesa y ver si él también lo ve como yo, porque ha dicho que es necesario, bueno, también lo ha mencionado Nuria, se ha mencionado varias veces el tema económico, ¿no? Que es necesario mucha inversión para estas labores, digamos, de renaturalización. Pero es verdad, objetivamente puede ser mucho dinero, pero creo que es bastante más económico, por ejemplo, renaturalizar un río con soluciones basadas en la naturaleza, es decir, recuperación de las orillas, restauración de la vegetación, de la fauna, que hacer una infraestructura como se ha venido haciendo hasta ahora, digamos, de obra civil, de presas, de contención, de muros. Entonces, sí puede ser mucho dinero, pero sí me gustaría aclarar que en términos objetivos, ¿no? Es muchísimo más económico que hacer una infraestructura gris tradicional como se venía haciendo hasta ahora. Y o sea, me gustaría saber si también, si soy yo, solo pienso yo, en realidad es así, vamos. Claro, gracias, Iñaki. La verdad es que también hay que tener en cuenta internalizar o externalizar los costes que supone la inversión en infraestructura verde respecto a no hacerla, que con cuestiones precisamente de los impactos climáticos lo estamos viendo claramente, ¿no? Luego ha pedido la palabra Nuria, me parece, ¿no? O Paula, no sé quién lo ha pedido primero. A ver, Paula. Pero quizás Nuria quería contestar a Iñaki, o sea Ah, pues, y quizás sea ella la que tenga que intervenir antes. pues Nuria, adelante. Gracias, Paula. Bueno, sí, sí, es que al hilo de lo que dice Iñaki, quiero dejar claro que, por supuesto, que hace falta ahora dinero porque estamos haciendo un cambio de paradigma, pero a medio largo plazo, este cambio de paradigma nos va a llevar a menos inversión. Realmente las soluciones basadas en la naturaleza tienen como principio un buen balance coste-beneficio, no tienen por qué ser más caras, tiene a lo mejor más inversión en la parte previa de pensar, de incluir a diferentes agentes, a la ciudadanía, de desarrollar un proyecto con mucho estudio previo, con mucho conocimiento. En la ejecución puede ser más o menos o igual, no necesariamente tampoco más caro, pero lo que está claro es que a la larga, a medio plazo, el mantenimiento ya va a ser mucho más bajo, porque vamos a trabajar a favor de la naturaleza y la naturaleza va a hacer su trabajo. No necesitamos hacerlo nosotros en contra, porque hemos trabajado en contra de la naturaleza. Eso es costosísimo. Eso cuesta mucho, mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho rehacer, porque como ya hemos visto, la naturaleza finalmente llega y pone sus reglas, se impone y tenemos que volver a hacer de nuevo. Si ahora trabajamos a favor, eso va a ser más barato. Gracias, Nuria. Pues ahora sí, Paula. Yo quería, al hilo de lo que ha comentado Gabriel, ¿no? De lo que el ciudadano espera de los gestores, de cómo se gestiona la infraestructura verde, de que estamos acostumbrados a que no haya una hoja en el suelo, sin embargo, no queremos callar nada más en los árboles, ¿no? Creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Toda la gente que llevamos trabajando tiempo en el sector, porque quizás hemos gastado, que no es gastar, porque es invertir, poco tiempo en explicar lo que hacemos a la ciudadanía y que la ciudadanía comprenda lo importante que es nuestro trabajo. O sea, si nosotros no somos los primeros que estamos mentalizados en que nuestro trabajo es más que esté todo recogido limpio y como debe ser, ¿no? Entre comillas, es imposible que lo podamos trasladar. Y hasta hace unos años hemos ido todos un poco ahí. Ahora, como decía Nuria, sí que ha habido un cambio de paradigma, nos lo hemos creído nosotros mismos, tanto por eso es importante hablar de infraestructura verde para ponerlo al mismo nivel que el resto, ¿no? De infraestructuras. Antes éramos parques y jardines y éramos una cosa ahí como residual, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica y invertir un poquito más de tiempo en explicar lo importante que es nuestro trabajo y cómo debemos hacer las cosas bien a nivel técnico. Yo creo que Juan María
estará de acuerdo conmigo en que el tema, y lo ha sacado también Gabriel, el tema de las podas. O sea, todos los años hay que podar todos los árboles. Mm, Todos los podamos igual. Em, no hay, ahora ya ha ido cambiando, ¿no? Y bueno, también depende un poco de, mm, del tipo de ciudad o de pueblo del que estemos hablando, porque siempre hablamos de grandes ciudades, pero luego hay mucho municipio pequeño que tiene verdaderos problemas porque no tiene personal técnico que pueda decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, al final, creo que tenemos que hacer un poquito de autocrítica y quizás si nosotros nos valoráramos un poquito más, exigiríamos un poquito más, explicaríamos más a la ciudadanía y se entendería todo mejor, ¿no? Y al final conseguiríamos eso que decía Nuria de que el ciudadano entienda la función ecológica de la infraestructura verde y no se asuste cuando ve pues pulgón, ¿no? En un árbol o hormigas. O sea, hay veces que dices que hay hormigas. Digo, claro, es que tiene que haber hormigas. Es que las hormigas hacen una función. Y bueno, pues ahí lo dejo. Muy bien, gracias, Paula. También ha pedido la palabra Ignacio. Sí, al hilo de lo que hablábamos antes y comentaba Iñaki, efectivamente, eh, se supone que las soluciones basadas en la naturaleza van a mejorar o van a permitir que los costes de su mantenimiento sean inferiores, ¿no? Yo me refería un poco que estamos en un momento incipiente, ¿no? Y ahora mismo las ciudades tienen que empezar a programar y a planificar su parte verde. Entonces, son las inversiones iniciales, lo que yo me refería un poco. Pero no tan solamente eso. Al final, en términos, efectivamente, las soluciones basadas en la naturaleza nos van a permitir mejorar los costes o bajar los costes. Pero no olvidemos que estamos hablando en términos relativos, en términos absolutos, si conseguimos lo que queremos, si queremos tener más infraestructura verde, va a haber más infraestructura verde en las ciudades y va a generar unas necesidades mayores de profesionales y de equipos multidisciplinares. Con lo cual, eso, las corporaciones locales van a necesitar también contar con esa gente. Y ya no voy tanto también a los equipos multidisciplinares con respecto a técnicos y demás, ¿no? Las plantillas, tenemos que profesionalizar las plantillas. Eso es muy importante. No podemos tener plantillas que tenemos ahora en jardinería con los convenios que tenemos. Todo eso tiene que ser valorado y si la ciudadanía empieza a darle ese valor verde y ese valor funcional y ecosistémico, estoy seguro que se entenderá mucho mejor esas mayores inversiones iniciales y en los costes, ya no relativos, sino absolutos, de una mayor masa verde, de mayor superficie de costes de mantenimiento, claramente, queramos o no. Me refería un poco a eso. Claro, gracias, Ignacio. La verdad es que si buscamos la efectividad de esta conectividad ecológica de la que hablaba Nuria, o de la mejora del bienestar y la salud humana que hablaba Gabriel, o de la comprensión de la ciudadanía, que también se hablaba Paula y otros, también luego esta realidad choca muchas veces con el planificador urbano, ¿no? Y gracias a la agenda urbana ahora hay planes de acción de agenda urbana que incorporan plenamente las infraestructuras verdes. Muchas veces ves proyectos y te preguntas, dices, ¿merece la pena? Porque no es lo mismo pues, desarrollar infraestructura verde en ciudad nueva que incorporar infraestructura verde en la ciudad existente, por ejemplo, ¿no? A mí no me sirve de nada tener un bosque maravilloso a 5 kilómetros y no tener un parque en mi barrio, ¿no? Es decir, que muchas veces también depende cómo se quiere intervenir. Y nos hemos comido ya una hora, parece mentira, entonces vamos a pasar a la segunda parte para menos que tengáis un poquito de tiempo y podáis contar vuestros casos prácticos de alguna manera decente. Vamos a seguir el orden del programa. Paula, tú nos vas a traer Córdoba y Málaga, ¿verdad? Pues sí, yo traigo Córdoba y Málaga, pero traigo otro éxito, que yo creo que es un Bien, éxito colectivo porque estos dos ejemplos que traigo vienen de los congresos que realizamos todos los años
uno de Marbella del año pasado y otro de Pamplona. Y en marzo todos a Y, Barcelona, ¿no? y ya Barcelona que toca dentro de poco. Eso. Pero digo éxito colectivo porque la PJP organiza el congreso, pero sin toda esta gente que participa, sin todos los profesionales de todos los ámbitos, ámbito de administración, de ámbito de empresa, profesionales, investigadores, no sería posible. Y estos dos ejemplos que traigo, además, vienen de los premios de las comunicaciones de los pósters. O sea que todavía es un regalo. O sea, es un regalo que nos han planteado varios profesionales que nos lo han querido explicar y que nosotros vamos a poder explicar y que además se pueden replicar, que eso también es muy importante, ¿no? O sea, yo te cuento una cosa que sé que me ha funcionado y te la puedes llevar a tu casa, ¿no? Y la puedes hacer. Y bueno, pues en un principio me gustaría hablar de un proyecto que se llama el Jardín del Recuerdo de Málaga, que es una necrópolis naturalizada y que presentó el año pasado en el concurso de comunicaciones y pósters Rafael Guerrero Gómez, en representación de Parcemasa, que es el Parque Cementerio de Málaga, que depende del Ayuntamiento de Málaga. Y cuando antes hablaba de los retos que se nos planteaba, uno de los retos que decía era buscar los espacios de oportunidad. Y los cementerios son un espacio de oportunidad estupendo que estamos dejando pasar y que bueno, que indudablemente en todos los sitios hay uno, va a seguir habiendo y bueno, son un elemento importante porque es un sitio en el que eh, yo creo que todos en un momento u otro necesitamos ir, vamos además a algo que yo creo que es muy emotivo y muy humano. Y en todos los sitios hay, pero los podemos aprovechar y los podemos aprovechar y pueden ser también parte de infraestructura verde y bueno, pues desde Parcemasa lo han conseguido. Ya llevan desde el año 1987 y lo que han conseguido es realizar un jardín en el que se combina una necrópolis con un ajardinamiento y se soluciona un problema que había que muchos familiares no sabían qué hacer con las cenizas de sus difuntos, ¿no? Entonces, Parcemasa y el Ayuntamiento de Málaga han conseguido eso, ¿no? Han conseguido unir eh, una necrópolis con un jardín que además de prestar unos servicios ecosistémicos de mejora de calidad del aire, etcétera, etcétera, yo creo que a nivel cultural el servicio ecosistémico también es muy, muy grande, ¿no? Y me gustaba, bueno, pues lo he querido traer para un poco reflejar esos lugares que tenemos, que nos olvidamos de ellos, esos espacios de oportunidad que en todos los sitios hay y simplemente hay que buscarlos, ¿no? Y gestionarlos. Y, y luego, por otro lado, me traía un proyecto muy interesante también que se presentó en el Congreso de Pamplona del 2024, que son las fuentes y estanques y su transformación en charcas y humedales urbanos, del cloro a la biodiversidad. Y ahí va un poco unido con lo que decía Nuria, o sea, tenemos que buscar la funcionalidad ecológica de todos los espacios. Este proyecto lo presentaron Mónica López Martínez y Bárbara Martínez, que dependen del Real Jardín Botánico de Córdoba y
que este a su vez depende del Ayuntamiento de Córdoba. Y me pareció un proyecto maravilloso porque estamos acostumbrados primero a olvidarnos de la parte azul de la infraestructura verde urbana, que es muy importante, a olvidar, a tener las fuentes como algo meramente ornamental, que hace un ruido interesante y sube y baja agua, pero aparte de eso, pueden tener una función ecológica tremenda y estas dos profesionales lo han conseguido. Han conseguido eso, han conseguido eliminar el cloro utilizando vegetales y animales en la conservación de las fuentes, y por otro lado han hecho algo también muy importante, que es llevar un proyecto de concienciación y educación paralelo a todo esto, ¿no? O sea, concienciación ciudadana, tanto en institutos como en su propio centro, y creo que es un ejemplo perfecto para todo esto que estábamos hablando, ¿no? De la necesidad de llevar la naturaleza a la ciudad y de que realmente la infraestructura verde urbana tenga una función ecológica real. Y como ya queda poco, ya hasta aquí. Vale, gracias, Paula. Vamos contando los casos prácticos. Si alguien quiere preguntar o puntualizar algo, alguna curiosidad sobre algún proyecto, que levante la mano. Mientras tanto, seguimos con Iñaki. Iñaki ha elegido Castellón y Rivas hacia Madrid. Iñaki, cuando quieras. Gracias. Sí, como os decía, de todas maneras, al principio, he elegido estos dos casos no tanto por los proyectos que están desarrollando, que bueno, que son, bueno, son proyectos muy interesantes, son proyectos de renaturalización, que ahora si queréis os los comento, pero por la, digamos, la actitud o la predisposición que han tenido estas administraciones en contar con los paisajistas en el desarrollo de esos proyectos. Como os decía, eh, Castellón abordó, digamos, el contacto con los paisajistas, cuando se pusieron en contacto con nosotros para establecer unos requisitos mínimos que debería cumplir esa persona que entrara a formar parte de, no como funcionario, pero bueno, como personal, digamos, del ayuntamiento, y asesorarles en el tema de la renaturalización. Entonces estuvimos viendo con ellos un poco cuáles serían esos requisitos o qué podía aportar un paisajista, o de entre todos los requisitos que ellos tenían, qué podíamos los paisajistas dar como valor añadido. Así lanzaron la convocatoria y ahora están poniendo en marcha estos planes. En Castellón, bueno, primero elaborará una estrategia natural para, bueno, lo que lo hemos comentado varias veces, no me voy a tampoco entretener mucho. Bueno, pues también lo decía, yo creo que Paula, Nuria, lo primero es ver un poco el estado del municipio, qué recursos tienes, qué oportunidades, qué lugares de oportunidad puedes tener. Como decía ella, pues el cementerio claramente es un espacio de oportunidad, pero también, por ejemplo, los patios de los colegios. Yo esto lo estoy viendo en muchos municipios y, vamos, me parece casi un delito que no se haya puesto en marcha antes. Es verdad que en cuanto se ha puesto encima de la mesa es una práctica muy habitual. No puede ser que los patios de los colegios estén como una sartén durante todo el verano y más en determinados municipios. Entonces Castellón pondrá en marcha la creación de oasis climáticos en los centros educativos. Renaturalizará también láminas de agua existentes en el término municipal. Colocarán cubiertas verdes, que este es un tema que tampoco hemos hablado, que es, bueno, técnicamente es complejo. Hasta ahora se habla mucho, se dice mucho, pero yo creo que en la práctica no se pone tanto como se debería, y creo que también esa es una lucha con ingenieros y arquitectos, ¿no? Por el miedo que nos puede dar tener algo verde, vivo, regado en el techo de un edificio.
pero que creo que a día de hoy se puede realizar sin problema y funciona bastante bien. Con lo cual también implantarán algunas cubiertas verdes en la Plaza de Santa Clara y empezarán también con la renaturalización de algunas rotondas. También esos espacios eh, residuales en las ciudades que hasta ahora, pues también lo hemos hablado, eran un ornamento, bueno, tenían que ser bonitas y si podían tener una escultura, una hormigonera o algo dentro, mejor. Y ya desde hace años ya las rotondas se están haciendo con otro criterio. Pueden ser ese pequeño reducto de sostenibilidad dentro de la ciudad, incluso servir como conector ecológico entre unas zonas verdes y otras. Entonces, bueno, pues 4 actuaciones interesantes y yo creo que en la línea de lo que si un municipio empieza a hacer con infraestructura verde es lo básico y es una buena manera también de empezar, hacer un análisis global y ir actuando sobre cosas que tienes claras y que puedes abordar como primer acercamiento a la infraestructura verde. Y Rivas, a diferencia de Castellón, yo creo que ya llevan más tiempo trabajando en sus planes de infraestructura verde. Eh, y entonces ellos, ya pasada esta primera fase de análisis, ya tienen el plan estratégico de infraestructura verde, lo que han hecho es contar con un equipo de paisajistas dentro de, como también hemos comentado, un equipo multidisciplinar, para ingenieros, biólogos, ecólogos, arboristas, cuantos más mejor, para desarrollar estas actividades ya concretas dentro de su plan estratégico. Entonces, lo más importante o lo más a mí que me llama, van a convertir un antiguo olivar, un resto de un olivar que quedó entre bueno, pues después de los desarrollos urbanos, se quedó un olivar bastante grande, pero que venía pues eso de un olivar de producción o de lo que fuera. Entonces van a crear un olivar vivo, también como creo que se hablará luego, ¿no? Pues regenerando el suelo, incorporando especies arbustivas, dándole a lo que antes era un cultivo monoespecífico, pues una mayor biodiversidad y lo que es generar un ecosistema. También hay una charca en el entorno que quieren renaturalizar e incorporar a este ecosistema de olivar. Y luego también, como no, peatonalizarán y renaturalizarán el entorno de varios colegios, incorporando arbolado, hemos hablado del confort climático, que los padres, los niños a la salida del colegio puedan tener un sitio agradable donde estar. Y también se ha hablado de los espacios intersticiales entre edificaciones, bueno, los famosos solares que tenemos en todas las ciudades que ahora mismo están cogiendo polvo, pues que nos proporcionen alguna ventaja, algún servicio ecosistémico mientras se haga algo con ellos y que también suele pasar. En el momento que se actúa, se genera una zona verde, ya ese espacio no vuelve a ser lo que era, ni siquiera edificable. Entonces, eh, son también actuaciones muy interesantes en la línea de lo que estamos hablando, pero vuelvo a insistir que para nosotros lo importante o lo que queremos poner en valor es el haber contado con paisajistas en todo este proceso de desarrollo de los proyectos y que espero que, sé que también se hace en otros sitios, pero bueno, que vaya cundiendo el ejemplo y el resto de municipios, de ayuntamientos también nos tengan en cuenta. Claro, gracias, Iñaki. No. Luego, como moderador no puedo poner ejemplos españoles porque no debo, ¿no? Pero a raíz de lo que ha comentado Iñaki, es un pedazo de proyecto el de colegios, patios de colegio de París. En París están desarrollando un proyectazo. Y en cuanto a los solares, el proyecto de huertos urbanos de Berlín. Están creando decenas y decenas de huertos urbanos. Y respecto a las cubiertas verdes, corregidme si me equivoco, vosotros sois los expertos, pero hay países en Europa, recuerdo Suiza, en el que la cubierta verde es obligatoria por ley en edificios de nueva construcción, ¿verdad? Entonces, quiero decir que cuando se quiere, se puede, ¿no? En algunos casos. Ignacio, es tu turno. Tú nos vas a traer casos concretos de Madrid, ¿verdad? Sí, bueno, en principio me iba a centrar sobre uno, ¿no? Madrid tiene muchos ejemplos
de proyectos de infraestructura verde importantes, como desde el icónico Madrid-Río al bosque metropolitano y demás, ¿no? Pero yo, eh, dándole una vuelta el otro día, digo, bueno, pues realmente quiero hablar de un proyecto que se está desarrollando ahora en Madrid, que me llama mucho la atención y que por suerte, por desgracia, lo voy a ver en vivo y en directo en todos los atascos matutinos de la M30 de Madrid, que pasaré por él todos los días por la mañana y estaré tiempo debajo de él, ¿no? Y se trata de nuevo del futuro parque de ventas, ¿no? Lo he elegido de alguna manera como representante conceptual o el mensaje que transmite y un poco en cuanto a lo que estamos hablando de infraestructura verde, ¿no? El concepto de infraestructura verde, de conexión, de corredores ecológicos y demás. Se trata de una plataforma que va a actuar, que se va a poner sobre una de las mayores brechas que tiene la ciudad de Madrid, que es como digo, la M30, ¿no? Entonces, es una plataforma que estará suspendida sobre la M30 de casi 16.000 o 17.000 metros cuadrados, que unirá a modo de pasarela el distrito de Salamanca con el distrito de Ciudad Lineal. En las zonas verdes del Distrito de Salamanca y las zonas de Ciudad Lineal. En concreto, el parque de Sancho Dávila con las zonas verdes de Ciudad Lineal. Me llama mucho la atención porque al final será un corredor, es una conexión claramente que estará sobre 16 carriles de la M30. En sí mismo, la pasarela, que ya decía que tenía unos 17.000 metros cuadrados, con 900 y pico árboles que se plantarán, 48.000 arbustos, praderas de césped, aparte de todo el tema de kioscos y calistenia y demás, la actuación en sí misma, a partir de estos 16.000 metros cuadrados, albergará, llegará a 56.000 porque también va a tratar o va a actuar sobre los márgenes de la M30, las márgenes verdes de la M30. Pero lo que más me gusta además es que el Parque Sancho Dávila está al lado del Parque de la Quinta de la Fuente del Berro, ¿no? Entonces ahí se va a generar un área verde, una infraestructura verde que yo considero pues muy importante. Es un ejemplo a mi juicio, más claro de lo que sería la naturalización urbana. Yo creo que esto ya no es en términos de no hemos entrado en esto, tampoco es ya el momento, pero ya no es tanto como renaturalización, sino más bien una naturalización, ¿no? Ya, donde ya hay una infraestructura gris, donde hay una brecha tremenda, que es la M30, esta pasarela me parece que transmite un mensaje importante, ¿no? Y con lo costoso que va a ser esta actuación, pues como ya empieza a haber conciencia de que esos corredores y esas infraestructuras verdes son importantes. Ya no se trata de llenar de manchas verdes la ciudad, ya se trata de unirlas, de cohesionarlas, de conectarlas y, y eso al final, pues en términos de biodiversidad, de confort y tal, pues no tiene nada que ver como algunos municipios que tienen un montón de parques, municipios grandes de Madrid con 30 o 40 parques que no están conectados entre sí, ¿no? Un poco ese. Por último, además de esto, pues también hablar de lo que es lo que fue el estadio, a ver, Vicente Calderón, ¿no? Ya no está ahí, ahí hay una obra nueva que será, o que ya está, que es el Parque del Atlético de Madrid, y que al final ha terminado ya de conectar la parte norte de Madrid-Río con la parte sur, ¿no? La zona de Arganzuela. Pues un poco eso, ¿no? Donde estaba lo gris, estamos poniendo verde y además con un criterio de conectividad, ¿no? En este caso, Madrid-Río sí es renaturalización, o por mi parte creo que sí es renaturalización. Ya está. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Juan María. Sí, a ver, yo traía un proyecto que se está desarrollando en la ciudad de Burdeos, que creo que resume un poco y toca todos los aspectos que se han hablado en este coloquio. Es un proyecto muy ambicioso en el plazo, es un plazo, se ponen de plazo de 2020 a 2030, vegetalizar la ciudad, ¿no? Una ciudad Burdeos es una ciudad atlántica. Podría parecer que tiene un clima parecido al nuestro de San Sebastián, pero realmente casi casi se aproxima más a un clima mediterráneo que un atlántico. Tiene la mitad de pluviometría
tiene unos suelos con un pH básico y tiene unos suelos, como todas las ciudades, muy mineralizados y muy compactados. Y era una ciudad que tenía hace pues, no tantos años muy poca proporción de espacios verdes por habitante. Entonces se proponen este proyecto que consiste en plantar 1 millón de árboles en un decenio de 2020 a 2030. Para mí es un ejemplo de éxito en el sentido de cómo se ha planteado todo. Tanto el equipo que impulsa todo este proyecto, que es un equipo que está dentro de una célula del árbol, le llaman, un equipo muy completo que da una solidez técnica potente y permite que todas las actuaciones que se van generando sean reales, exitosas y que tengan una proyección a la ciudadanía positiva. El presupuesto también está a la altura del desafío. Son 35 millones de euros en 10 años, 3 millones y medio por año. Todo esto tiene un plan a nivel de Burdeos y Burdeos Metrópoli, que son digamos, los municipios que conforman la metrópolis, ¿no? Es un proyecto que tiene una potente comunicación paralela. Todas las actuaciones se comunican, se publicitan y llegan a la ciudadanía y la ciudadanía las comprende tanto pues digamos, la fase de proyectos, hay una participación ciudadana, a escala de barrio, se generan actores a nivel de barrio que le llaman eh, como pasantes del árbol, que son los que, digamos, a nivel, a escala barrio, son los que recopilan pues un poco el sentir y trasladan un poco las intenciones. A nivel de cifras ya os digo, es un proyecto que toca, son 60.000 hectáreas de ciudad, 3.700 kilómetros de viario, 4.500 hectáreas de jardines y, y todo esto en un clima que no es fácil. Con el tema del calentamiento están teniendo unos problemas de canículas muy importantes. Todo esto lo están gestionando con soluciones basadas en la naturaleza. Como os digo, uno de los grandes problemas son los suelos y se están implementando pues, soluciones tipo SUTS o suelos estructurales, suelos con celdas. Son actuaciones muy técnicas, muy pensadas y, y además son actuaciones que no están solo pensadas en clave de vegetalizar, sino que de alguna manera todas estas actuaciones tienen un sentido de cambiar la forma de pensar del ciudadano y que se conecte con el territorio de otra manera. Por eso la comunicación es básica e importantísima. Mm. Están ahora más o menos a mitad de proyecto, han plantado 500.000 de árboles. Bueno, son árboles, yo creo que también arbustos, ¿eh? Es un poco árboles y arbustos mezclados. Hacen muchísimas, eh, vamos a decir, bosques urbanos, microbosques, en espacios de oportunidad, en plazas, calles, allá donde hay espacio, y todo con un esquema a escala de barrio, donde el barrio traslada sus necesidades y ellos, digamos, los encajan, ¿no? A nivel de selección de especies también, como os digo, no es una ciudad fácil por el tema del pH, por la pluviometría que es un poco escasa, son 600 milímetros que lleva el año, y, y los episodios de calores estivales. Han desarrollado una herramienta que le llaman SESAM, que les sirve, digamos, para elegir los vegetales en función de la adaptación al calentamiento, el tipo de suelo. A esta escala de 1 millón, pues interesa acertar
con las especies y que sea mm, un éxito, ¿no? Eh, forman, forman constantemente a tanto a estos actores que tienen a escala de barrio como ellos mismos dentro de su, de su equipo. Hacen una formación continua. Técnicamente son muy potentes. Muy bien. Juan María, ¿nos Hacen ibas a hablar proyectos. también de Donosti? Os sigo, bueno, luego si os parece os doy una pincelada de Donosti. Lo que quería trasladaros es que este proyecto toca un poco todo lo que se habla en el coloquio. Hacen proyectos a modo de demostración, digamos, hacen una actuación para que la ciudadanía la vea, la valore y la valide. Ujú. Ofrecen diagnósticos gratuitos digamos, a los promotores privados y también ofrecen ayudas para la vegetalización de urbanizaciones privadas, como zonas residenciales o nuevos proyectos también. En- Tienen mucho desarrollo el GIS, el inventario y esta herramienta que os digo que es el proyecto SESAM, que lo podéis consultar, que les ayuda a elegir los diferentes especies que puedan ser de mayor interés. Tienen pues un plan también de paisaje o de infraestructura verde, donde han analizado pues todas las partes fuertes y las partes más sensibles del territorio y yo creo que es un ejemplo de una ciudad que ha puesto en marcha pues todo un plan que realmente es real, es exitoso, pero se basa en un equipo bien conformado. Yo lo que conozco es la parte de arboricultura y, y os digo que los municipios si invierten en arboricultores, van a poder, digamos, hacer realidad todos estos proyectos que se habla de infraestructura, o sea, la escala, digamos, la escala macro se va a poder concretar bien a la escala micro, pero de una manera exitosa. Vale, Juan María, cuéntanos algo de Donosti ahora, muy rápidamente. Vale, es un poco también, es más que nada para trasladar la importancia que tiene la comunicación en todo esto, ¿no? A la hora de hacernos visibles y de incidir en el ciudadano, un poco pasar los mensajes y demás. Nosotros hicimos un proyecto de renaturalización de los alcorques de la ciudad con el objetivo de, sobre todo, de pasar al cero fitosanitario. Antes usábamos glifosato, que, que era muy práctico. La verdad, las personas eran capaces de mantener todos los alcorques de la ciudad, que son 30.000. Entonces, pasamos a una estrategia de comunicación con una primera fase donde se hizo con una empresa que se llama Hydrobiology, que la conoceréis todos. Y fue una fase muy cuidada, en un espacio muy céntrico. Coincidió todo bien, coincidió la buena meteorología, las fechas, el, el- todo, lo- todo salió estupendamente. Un éxito, un primer éxito. Luego pasamos al año siguiente, en vez de 500 alcorques, ya hicimos 5.000. Y al año siguiente, al tercer año, hicimos otros 5.000 más. O sea, tendríamos al final unos 10.000 alcorques vegetalizados, pero no supimos gestionar bien el volumen del mantenimiento, con lo cual empezó un poco, digamos, a explotarnos en la cara el proyecto. ¿Qué pasó? No supimos comunicar pues, todo lo que conllevaba las diferentes fases de la vegetalización de los alcorques y hemos vuelto, digamos, hemos dado 3 pasos para atrás y ahora hacemos un mantenimiento clásico con desbroce de los alcorques,
hemos perdido un poco el impulso que nos había dado esta primera experiencia, que fue realmente un éxito. Hemos conseguido pasar al cero fitosanitario, hemos ya prescindido del Roundup, pero nos falló un poco la parte de comunicación, incidir y que la ciudadanía asumiera que había más beneficios que perjuicios en esta Mm. gestión. Vale, Juan María. Lo dejamos ahí, si te parece. Mm. Perfecto. Vale, bueno, vamos con Nuria, que nos trae Pamplona, Santander y Granollers. Rápidamente, Nuria, cuéntanos estas tres Bueno, pues experiencias. muy rápidamente, porque me queda poco tiempo, quería comentar de los comentarios que han hecho, porque algunos me son afines, cercanos de nuestras ciudades, pero creo que será para otra ocasión, desde esos pequeños estanques, los patios, los proyectos, ¿no? De ciudades Mm. como Rivas, como Castellón. Bueno, no son conocidas y desde luego que son buenos ejemplos. Bueno, ¿por qué he traído he elegido el tema del agua? Hablabais antes de la infraestructura, podemos hablar mucho de la infraestructura verde y decimos y azul, pero es verdad que pocas veces se pone el foco específicamente en la infraestructura azul, y poner el foco en la infraestructura azul significa gestionar el agua de lluvia, que cada vez es más escasa en términos globales y más intensa, y, y en episodios de lluvias demasiado intensas y a veces devastadoras cada vez con más frecuencia, ¿no? Entonces creo que tomar en cuenta el agua es importante. Traía el caso de Pamplona quizás no, porque es una ciudad que se ha desarrollado en una meseta fluvial entre ríos, y lógicamente la expansión urbana, como ha ocurrido siempre, pues ha modificado esa hidromorfología y esa hidrodinámica propia de los ríos, pues se encuentra con muchas inundaciones y con un sistema que, aunque avanza bastante en tener un sistema separado, pero tiene todavía una parte del sistema unitario que en episodios de lluvias intensas, como ocurre en la mayoría de las ciudades, se rebosa, sobrepasa y acabamos pues teniendo vertidos, incluso contaminantes, a los entornos fluviales. Entonces, allí hay que trabajar en origen, no queda más, no podemos hacer un SUTS en una zona y sin más, sino que tenemos que planificar. Así que ellos pues han desarrollado un plan de infraestructura verde y azul que pone este foco y estudia la ciudad desde ese punto de vista y desarrolla tipologías de SUTs y los espacios donde integrarlos. Además, en este caso, me parece interesante que ha desarrollado un borrador de ordenanza donde se recogen pues, las especificaciones, los requerimientos técnicos que han de tener esos SUTs, tanto en su planteamiento, en su diseño, en su mantenimiento, en su gestión. Y hoy que he estado también, pues porque andamos ahora de visita de los últimos proyectos, pues en Reus, quería también nombrar este caso porque ha sido muy sorprendente el plan que también han desarrollado precisamente de sistemas de drenaje urbano sostenible. Han cartografiado la ciudad para conocer la topografía y los tipos de suelos, tanto en planeamiento como en características físicas, y detectar esos puntos de oportunidad donde poder intervenir con una guía de SUTs desarrollada. Para nosotros los SUTs siempre los entendemos como los SUTs que generan sistemas verdes, sistemas ecológicos, no tanto artilugios artificiales que pueden también integrarse para gestionar el agua, pero que no están directamente relacionados con la infraestructura verde. En el caso de Reus también han hecho un proyecto que creo que va a ser un buen piloto, un buen ejemplo para otras ciudades, porque sabemos que las rotondas suelen inundarse, es algo habitual, que reciben varias agua de cuencas, y ellos tienen una gran rotonda que ocurría esto periódicamente, y han aplicado un SUT con balsas de infiltración, con jardines de lluvia en las zonas verdes aledañas, y finalmente han conseguido generar un sistema verde, filtrar los contaminantes del agua que puede traer y, bueno, pues tener un ejemplo muy interesante que puede ser seguro que útil para otras ciudades. En segundo término, quería comentar la biodiversidad, que antes he comentado lo importante que es no quedarse en lo superficial.
Y bueno, pues para eso la biodiversidad tiene como muchos aspectos clave. Un aspecto clave son las especies exóticas invasoras, que son una gran amenaza para la biodiversidad y que es un problema que tenemos delante y que empezamos a afrontar. Pero también, como decía, pues esa capacidad de generar conocimiento y luego realizar un seguimiento biológico y, bueno, por supuesto, la integración de la ciudadanía, porque la biodiversidad tiene la capacidad de ser muy comunicable y de sensibilizar. Entonces, en este caso, Santander pues ha trabajado muy bien, ha creado brigadas con una entidad de integración laboral que trabaja con personas de diversas capacidades, con AMICA para trabajar el tema de la gestión de exóticas invasoras, de modo que se han generado puestos de empleo ya muy especializados, conocedores de esa problemática y que pueden trabajar posteriormente para seguir haciendo repasos, porque las exóticas invasoras requieren un trabajo continuo. Por eso esa figura de brigadas y de operarios bien formados es tan importante. También Santander destaca, pues como os digo, en esa integración de conocimiento. Ha trabajado el ayuntamiento en colaboración con SEO Big Life, tienen un acuerdo que les permite seguir con el seguimiento biológico también después del proyecto y han realizado múltiples intervenciones de pequeño formato en zonas verdes existentes donde ellos tenían ya cartografiada esa necesidad, ¿no? O sea, trabajar con un conocimiento previo concreto. Y además han incorporado mucho la sensibilización de la ciudadanía con un programa de balcones por biodiversidad, programas de actividades continuas, ciencia ciudadana, escuelas renaturalizadas. Así que, bueno, creo que es un proyecto muy redondo en ese sentido. Y creo que nos pasamos, pero Te queda Granollers, pero si puedes sí, dar un apunte rápido, un sí. apunte porque quería pues mostrar también, bueno, pues hacerles el beneficio de que han sido la primera ciudad que acabó su proyecto, que acabó en tiempo Mm, y los primeros que acabaron la ejecución, lo cual no es decir poco, porque realmente nuestros proyectos al final se reduce a una ejecución de 3 años. Es algo mm. muy difícil para las administraciones locales poder aglutinar todos los esfuerzos y aquí pues se habla de un muy buen equipo, pero también de una voluntad política que se ha mantenido y bueno, pues todo esto ha llevado a buen término un proyecto que engloba todo muy bien, ¿no? El Granollers tiene el río Congost que pasa por la ciudad, el río Congost en sí ya es un corredor de biodiversidad, un gran vertebrador, pero siempre pues un poco de espaldas a la ciudad, como ha ocurrido siempre con los ríos. Entonces el proyecto ha tratado de permeabilizar el espacio del río con la ciudad a través de un parque intermedio que se ha visto la oportunidad de levantar un vial, de reducir plazas de aparcamiento y de convertir un espacio verde diseñado con muy buenos criterios paisajísticos, pero de ese paisajismo que hablábamos antes con enfoque en la funcionalidad ecológica. Y bueno, pues ese parque conecta con unas barriadas en las que además se ha hecho un experimento de reducir el tráfico para liberar espacio y dárselo a la renaturalización. Así que se han abierto grandes alcorques donde se ha podido plantar y se ha podido hacer de una barriada que era muy urbana, muy compacta, a tener, bueno, pequeñitos espacios que amortiguan, que conectan con este parque intermedio y a su vez con el río, que es la gran joya ecológica que tiene la ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nuria. Estamos ya un pelín fuera de tiempo, pero nos falta los ejemplos de Gabriel. Gabriel, cuando quedas, 5 minutillos. Gracias, Carlos. Voy a intentar entrar en tiempo. Yo, más que hablar de ciudades, que voy a nombrar algunas como ejemplo de buenas prácticas, lo que me he fijado es en dos conceptos de infraestructura verde que creo que son fundamentales y que no son tenidos en cuenta. Siempre que hablamos de infraestructura verde, nos fijamos en el árbol, la copa, el tronco, el césped, pero no nos fijamos en cómo se gestiona el suelo de la ciudad. Y es fundamental para que las ciudades sean saludables. El suelo no puede ser un conjunto de áridos inertes, como lo ven muchos técnicos,
sobre los que se asientan nuestras ciudades. El suelo es un ecosistema complejo, vivo, que alberga multitud de organismos y sirve de sustento y anclaje a los organismos que habitan en él. El suelo sostiene todas nuestras infraestructuras, las verdes, las grises y todas las demás, si es que hay alguna otra, incluida, por supuesto, claro, la infraestructura verde. Unos suelos sanos constituyen la base de ciudades saludables y sostenibles y sostienen el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la resiliencia al cambio climático. Perdón. Los suelos bien gestionados reducen la contaminación y son sumidero de CO2. Fijaos si son sumidero de CO2, que incrementando solamente un 4 por mil el carbono que contienen los suelos del mundo, acabaríamos con los problemas del dióxido de carbono de la atmósfera. Reducen los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, evitando deslizamiento de tierras, evitando la erosión y evitando la pérdida de suelo fértil. Reducen los efectos de las inundaciones. Esto lo podemos hacer a través de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los famosos SUD. Reducen el incremento de la temperatura en las ciudades, minimizando los efectos de la isla de calor. Favorecen la implantación sobre ellos de una buena cobertura verde. También favorecen la retención de agua y la recarga de acuíferos. Favorecen el incremento de la biodiversidad, no solo en el suelo, sino también la que habita sobre él. Y por fin unos suelos sanos permiten sostener y mejorar el bienestar, la salud de las personas y de los ecosistemas que sobre él se asientan. Algunas ciudades españolas que han hecho una interesante gestión del suelo, pues por ejemplo Santander, que ha permitido transformar algunas superficies pavimentadas en suelos permeables y naturalizados, favoreciendo la biodiversidad edáfica. Este proyecto ha sido impulsado y promovido por el técnico municipal Pablo Ruiz, creando pequeños ecosistemas en la calle Antonio López, utilizando la vegetación para refugio de la fauna auxiliar. En Huesca también, gracias al magnífico trabajo desarrollado por la técnica municipal Ana Pérez Adet y por Lorena Square, está implementando el modelo de alcorques vivos para la lucha biológica contra plagas y con respaldo ciudadano y mejorando la biodiversidad y la sostenibilidad en sus calles y en sus espacios verdes. Y como no, Rivas Vacia Madrid, un ejemplo fundamental en la mejora de la infraestructura verde de una ciudad, pionera en la renaturalización de alcorques, también promovida por la técnica municipal Erika Valiente, sembrando especies de flor para atraer polinizadores, controlar plagas en áreas como el casco antiguo y en otras zonas que se han utilizado como experimentación. El otro caso del que quiero hablar, que es fundamental y también se habla muy poco cuando se habla de renaturalización, es la necesidad de conectar ecológicamente la infraestructura verde urbana. La conectividad ecológica en la infraestructura verde es fundamentalmente el establecimiento de una red interconectada de nodos, que pueden ser parques, jardines, cubiertas verdes, láminas de agua, arboledas, cementerios, patios de colegio y corredores ecológicos que permitan la movilidad de especies, el intercambio genético, la dispersión de la biodiversidad dentro de las ciudades. Estos corredores pueden ser cursos de agua, riberas, alineaciones de árboles, bulevares, medianas, infraestructuras, los bordes de infraestructuras lineales, etc. Las ciudades están planificadas de espaldas a la naturaleza, que es, como estamos diciendo toda la tarde, fuente de vida, de salud y de bienestar.
Los elementos que componen la infraestructura verde no pueden estar aislados unos de otros, ya que la conectividad reduce la fragmentación ecológica, favoreciendo los procesos migratorios, mejorando el intercambio genético entre poblaciones, mejora la resiliencia al cambio climático de los organismos, permite mejorar la gestión del agua de lluvia en las ciudades, permite la regulación térmica y la disminución del efecto isla de calor, permite incrementar la biodiversidad, mejora el funcionamiento de los ecosistemas, incrementa también el secuestro de carbono, reduce la contaminación atmosférica y los niveles de ruido, contribuye a reducir el consumo energético de los edificios mediante proyección de sombra simplemente, incrementa los valores estéticos de la ciudad y contribuye a mejorar el bienestar y la salud de los ciudadanos también. Como ejemplos de intento de mejorar la Gabriel, conectividad entre muy los rápidamente. Danos ecosistemas, algún ejemplo. Sí. un minuto. Barcelona, con las superilles. Mm. Interesantísimo. Soria, con su corredor urbano CO2 cero, que une el centro de la ciudad con las márgenes del río Duero y el monte de Balonsadero. Y Salamanca, con su interesantísimo proyecto Savia Red Verde, promovido desde el ayuntamiento a través de su técnico Jaime Lasso. Estos creo que son ejemplos interesantes de conectividad urbana. Sí, muy bien, Gabriel, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta que algún ponente quiera hacer a otro sobre algún proyecto que ha mencionado? ¿No? Bueno, pues nos hemos ido un poquito de hora, es una pena porque podríamos abrir ahora un pequeño debate, pero ya son las 6 menos 20 y teníamos que haber terminado hace 10 minutos. Así que, pues en nombre del Foro de las Ciudades de Madrid y de IFEMA, os agradecemos enormemente el tiempo que nos habéis dedicado. Han salido ideas muy buenas, muy interesantes, muy coincidentes también en algunos casos. Por aquí irán los tiros en las sesiones del Foro de las Ciudades del 10 de junio, lógicamente, porque están implicadas las asociaciones que estáis aquí representadas, incluyendo la Fundación Biodiversidad también. Estáis en el programa, estamos trabajando con vosotros en la construcción de ese programa. Esperamos que vengan muchas ciudades, no solamente a contar sus proyectos, sino también a escuchar el proyecto de otras ciudades. Y también os pedimos que animéis a vuestros entornos profesionales a presentarse al Premio Árbol, porque, bueno, habéis mencionado proyectos que seguramente conocéis de primera mano y son ciudades muy interesantes que podrían presentar fantásticos proyectos al premio, ¿no? Así que si corréis la voz, nosotros estaremos encantados de recibir estas candidaturas en el jurado que coordina Gabriel y que tiene casi una decena de profesionales que luego eligen independientemente de IFEMA los ganadores, ¿no? Así que, por lo demás, muchísimas gracias por haber participado, gracias a todos los que habéis estado conectados. Esperamos y deseamos que os haya servido de algo, que haya tenido utilidad, que hayáis descubierto nuevas perspectivas o en todo caso proyectos que no conocíais antes. Bueno, pues ya los conocéis y nos emplazamos todos al Foro de las Ciudades del 9 al 11 de junio. Allí nos veremos para seguir hablando de infraestructuras verdes, de naturaleza urbana y de 18 temas más. Paula, me parece que quiere apuntar algo. Antes tenemos el ParHub. Sí, sí, el marzo. Una convocatoria fundamental. ParHub en marzo, Barcelona. De 25 a 28. Y es interesante, muy interesante asistir. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Placer, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.